Esto me pasó cuando tenía unos 11 años. Mi papá nos llevó a mi hermano menor y a mí a cazar y acampar en Texas. Pasó por nosotros a eso de las 10 de la noche en casa de mi mamá, y tardamos como 2 horas y media en llegar al rancho. Mi abuelo y mi hermano mayor ya estaban ahí, esperándonos junto a la tienda de campaña del abuelo. Los siguientes días fueron tranquilos, sin novedad. Una de esas mañanas, como a las 5, mi papá nos despertó para ir a cazar venados. Nos llevó caminando hasta uno de los escondites de caza y dejó a mi hermano menor y a mí ahí, mientras él se llevaba a mi hermano mayor a otro punto, más o menos a 1 kilómetro del nuestro. Mi abuelo estaba también en otro escondite, lo suficientemente cerca para vigilarnos y asegurarse de que no hiciéramos tonterías, como suelen hacer los niños. Pasaron varias horas. Mi hermanito se quedó dormido, y yo seguía atento, mirando los comederos. Serían como las 8 de la mañana cuando vi salir un venado enorme del matorral. Un macho de 10 puntas. Le di un codazo a mi hermano para que se despertara, y poco a poco fue abriendo los ojos. En cuanto lo vio, se le iluminó la cara de alegría. Fue directo por mi rifle, pero le aparté la mano con cuidado. Me susurró molesto. ¿Qué haces? Tenemos el tiro perfecto. Le señalé hacia el comedero. Había 2 ciervas cerca del venado. Él se desplomó de nuevo en su silla, con los ojos llenos de lágrimas. Me le quedé viendo. Suspiré. Y, aunque mi papá nos había dicho que no disparemos si no tenemos un tiro limpio, no pude con la culpa de verlo así de triste. Ignoré la regla. Tomé el rifle, lo apunté y me aseguré de estar bien alineado. Pasaron un par de minutos que se sintieron eternos, hasta que finalmente disparé. La bala le dio justo en el hombro al venado. Mi hermanito había estado viendo todo. Estaba tan emocionado que casi salta de su asiento. Nos preparamos para salir del escondite, pero apenas dimos unos pasos, escuchamos un ruido entre los arbustos, justo al frente. Aunque ya había conseguido mi venado, me emocioné pensando que podría cazar otro. Era un niño confiado, y lo admito. Levanté el rifle de nuevo y contuve la respiración. Me acerqué al visor para ver mejor. Eso fue un error. Justo en ese momento, mi hermano encendió una linterna y apuntó hacia donde venía el sonido. El haz de luz dio directo en eso. Tenía la cabeza de un pastor alemán, pero el cuerpo de un fisicoculturista. En cuanto la luz lo tocó, giró la cabeza en seco hacia nosotros. Al principio pensé que era un perro raro y muy grande, hasta que salió corriendo directo hacia nuestro escondite. Se escuchó un golpe seco en las paredes del blind. El miedo nos invadió. Miré hacia la ventana, y ahí estaba. Tenía pelaje negro en la parte superior del cuerpo. Los labios retraídos dejaban ver unos colmillos amarillos, algunos manchados con algo rojo, espeso, como sangre. Lo que más me aterrorizó fue escuchar sus pasos, dando vueltas alrededor del blind cada vez más rápido. De pronto, se detuvieron. El silencio fue peor. El picaporte comenzó a sacudirse con fuerza. Esa cosa estaba tratando de abrir la puerta. Apunté mi rifle hacia ella y con la otra mano puse a mi hermano detrás de mí. La puerta se abrió de golpe, pero no era el monstruo. Era mi abuelo. Había escuchado los gritos de mi hermanito y vino corriendo con su rifle en mano. Nos sacó de ahí y nos llevó al escondite donde estaba mi papá. Cuando le contó lo que pasó, mi papá le preguntó directamente a mi hermano qué había visto. Lo único que alcanzó a decir fue: un lobo. Esa noche fue aún peor. Como a las 3 de la mañana me despertó un aullido largo y espeluznante. Me senté en mi saco de dormir y miré hacia afuera. A lo lejos, en la línea de árboles, vi la silueta de algo humanoide. Me metí de nuevo en el saco, llorando, repitiéndome que era solo una pesadilla, que no podía ser real. Pero lo era. Escuché pasos rápidos y fuertes corriendo hacia la tienda. Me armé de valor y miré por la ventanilla delgada de la tienda. Ahí estaba. Sus manos eran como humanas, pero con garras negras, largas.
y sus ojos, rojos, brillantes, clavados en mí. Se quedó ahí, mirándome. Después, se dio media vuelta y desapareció entre los árboles. Al día siguiente volví al escondite con mi papá y mi hermano mayor. Esta vez, mi hermanito se fue con el abuelo. Íbamos a buscar al venado que había disparado el día anterior. Lo encontramos, pero no como esperábamos. Estaba destrozado. Le habían abierto el vientre por completo. Las patas estaban torcidas y rotas. Los cuernos casi totalmente mordidos. Como si algo lo hubiera hecho pedazos por simple gusto. Nunca volví a cazar ni a acampar en ese rancho. Esta historia es desde la perspectiva de mi novia. Hasta el día de hoy, ella no tiene idea de lo que vio. Le pasó en 2018. Había llegado a un pequeño pueblo rural cerca de Cape May. La compañía para la que trabajaba en ese momento la había enviado a ir de puerta en puerta, promocionando servicios de cable e internet que querían que ella vendiera. Desde temprano, empezó a recibir malas vibras. El pueblo era muy pequeño, con una atmósfera algo inquietante. La gente la miraba fijamente o simplemente la ignoraba con frialdad durante todo el día. Muchos de los habitantes que se encontró parecían estar tensos, como si algo les molestara o estuvieran al límite. El ambiente era raro, cargado, pero ella trató de no tomárselo en serio. Pensó que la gente a veces simplemente es extraña. Siguió haciendo su trabajo, bebiéndose una Red Bull para mantenerse con energía, aunque para su sorpresa, no le hizo ningún efecto. A pesar de la incomodidad, el paisaje era hermoso una vez que uno se alejaba de la carretera principal. Tenía que detenerse en diferentes calles, algunas entre los árboles, y recorrer caminos largos que parecían no tener fin, como sacados de una postal. Era bastante pintoresco. Justo antes del atardecer, estaba programada para visitar algunas casas en una pequeña península. Para llegar a esa península, tenía que recorrer una carretera muy larga, pasar por un campamento de verano, luego por un parque de casas rodantes, atravesar un tramo de bosque, y finalmente llegaba a una pequeña zona abierta, con acceso a la bahía, marismas, unas pocas casas pequeñas pero caras, y acceso a la costa. Las casas estaban tan cerca del agua que parecía que violaban algún tipo de código de construcción, pero estaba segura de que habían sido diseñadas para resistir tormentas, porque realmente se veían muy costosas. Cada casa tenía su propio estilo, como si fueran temáticas, y casi no había nadie por allí. Solo una casa tenía a alguien adentro en ese momento, y fue con esa persona con la que habló luego de tocar la puerta. Estaba tan distraída mirando las casas y el paisaje que no se dio cuenta de lo rápido que se acercaba el atardecer. Entonces le cayó el 20 de que debía empezar a regresar, si no quería quedarse sola en ese largo y solitario camino dentro del bosque. Como mujer de baja estatura, nunca se sentía cómoda en lugares aislados después del anochecer, y menos si no tenía señal en el celular. Comenzó a caminar por el mismo camino de vuelta. Todo iba bien hasta ese momento, ya que aún no estaba completamente oscuro. Cuando se fue acercando al área boscosa del camino, empezó a caminar un poco más rápido, ya que no había alumbrado público y la luz del sol desaparecía rápidamente. Mientras caminaba a paso firme, notó algo. El bosque estaba extrañamente silencioso. Toda la vida que antes se oía, grillos, pájaros, había desaparecido. Silencio absoluto. Se detuvo en seco. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sintió claramente que algo la observaba. Miró a su alrededor, a los árboles oscuros, buscando algún movimiento. Y entonces, como si fuera un reloj programado, algo apareció más adelante, saliendo desde la línea de árboles. Parecía algún tipo de animal grande. Su mente se puso a trabajar frenéticamente, intentando analizar lo que estaba viendo. ¿Era un oso? ¿Un perro? No, era demasiado grande para ser un perro.
Aunque la intimidaba su tamaño, parecía que la criatura aún no se había dado cuenta de su presencia. A pesar del miedo, tampoco quería regresar y tocar la puerta de aquel hombre con el que había hablado. Como mujer, prefería enfrentarse a un animal salvaje antes que quedarse a solas con un hombre desconocido en un vecindario turístico y desierto. Justo cuando pensaba eso, la criatura finalmente la notó. Se detuvo y la observó, como si no supiera muy bien qué hacer con ella. Ya no había suficiente luz para distinguirle la cara, pero algo en ella se activó. Un miedo extraño, mucho más intenso que el habitual. Lo que tenía delante era definitivamente demasiado grande para ser un oso negro. Estando en 4 patas, su altura a la altura del hombro era de al menos 1,5 metros, o incluso más, lo cual era comparable al tamaño de un oso pardo. La masa del animal era impresionante. La silueta que alcanzaba a distinguirse parecía más a un lobo, pero uno inflado con esteroides. Era extremadamente musculoso. También noté que el contorno de su rostro era muy similar al de un pastor alemán o un lobo. Tenía esas orejas puntiagudas bien erguidas y un hocico largo. En ese momento de tensión, lo único que podía oír era el sonido de mi propio corazón latiendo con fuerza, mientras el miedo y la adrenalina se apoderaban lentamente de mi cuerpo. Sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces me cayó el 20. Lo que tenía frente a mí no era un animal normal. Simplemente era demasiado grande como para pertenecer a la fauna típica de Nueva Jersey. Y si decidía atacarme, yo no tendría ninguna posibilidad. Era demasiado imponente. Aún así, para calmarme, traté de convencerme de que aquello no era nada fuera de lo común. Me obligué a pensar que tal vez era solo un perro muy grande o un coyote. No creía en criaturas críptidas, y en ese entonces no tenía idea del tamaño promedio de los coyotes. Así que tomé una decisión rápida. Sabía que podría ser una situación de vida o muerte, y llegué a la conclusión de que esa criatura parecida a un perro debía de ser un coyote nervioso, al que podía espantar, al menos temporalmente, para darme un poco de ventaja y calmarme. ¿Qué otra opción tenía? Cuanto más tiempo me quedara ahí parada, más probable era que pareciera una amenaza o, peor aún, una presa fácil. No quería que se volviera territorial o que pensara que yo no iba a defenderme. Así que decidí hacer el sonido más horrendo, fuerte, confuso y espantoso que pudiera. Un aullido grito salido desde lo más profundo de mi cuerpo. Tan pronto como solté ese chillido espeluznante, la criatura cambió su lenguaje corporal a uno más defensivo. Pero, para mi alivio, enseguida pareció cambiar de opinión. Decidió que no valía la pena enfrentarse conmigo y salió corriendo hacia el bosque, aunque no se fue demasiado lejos. Yo, por mi parte, empecé a correr con todas mis fuerzas. Pasé por esa zona lo más rápido que pude, y seguí corriendo hasta que vi, finalmente, que había llegado a un área de campamento de verano donde había farolas. Me dejé caer sobre una mesa de picnic, sin aliento, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Pero seguía muy alterada. Aún sentía que me estaban observando. Mantenía la vista fija en la línea de árboles, con los ojos saltando de un punto a otro, buscando cualquier señal de que esa criatura todavía estuviera por ahí. Cuando por fin sentí que todo estaba en calma, localicé la siguiente casa a la que estaba programada para ir y me apresuré en llegar. Ahí me recibió una familia amable que terminó contratando el servicio de cable que estaba vendiendo. Les conté lo que me había pasado esa noche y también cómo me habían tratado los lugareños durante el día. La mujer de la casa, supongo que era la madre, me dijo algo que me dejó helada. No sé por qué te mandaron sola hasta acá. Estos bosques son peligrosos después del anochecer y hay gente muy extraña que vive por aquí. La impresión que me dio fue que no solo hablaba de animales difíciles de explicar, sino también de personas. Mencionó que había muchos exconvictos en la zona, y también gente que debería haber sido arrestada, pero que por alguna razón no lo habían sido.
Le preocupaban tanto los animales como las personas del lugar. Eso me puso la piel de gallina. ¿Cuántas veces ese día pude haber perdido la vida? Estaban sumamente preocupados por mi seguridad y me insistieron en que contactara a mi supervisor para que fueran a recogerme. Me dijeron que no saliera otra vez, que ya era suficiente por esa noche y que no intentara visitar ninguna otra casa. Hasta el día de hoy, sigo sin tener idea de qué era esa criatura que vi en el bosque. Hay cosas raras en los bosques, cosas de las que la gente no habla, cosas que tal vez incluso estén encubriendo. Para mí, la gente de ese pueblo sabía algo. Sabían algo sobre lo que yo encontré esa noche. Criatura extraña que encontré en ese bosque. Ojalá nunca nos volvamos a ver. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Me dolía solo pensar en ello, porque había ocurrido apenas una semana antes. Pero haría mi mejor esfuerzo. Pueden llamarme Jay. Tenía 21 años y la semana anterior había decidido hacer un viaje desde Los Ángeles hasta la casa de mi novio en Wyoming. Por fin íbamos a mudarnos juntos, así que necesitábamos recoger las últimas cosas que aún estaban en casa de sus padres y llevarlas a nuestro nuevo hogar en LA. El trayecto completo era de unas 15 horas de ida y otras 15 de vuelta. Así que me detuve un día en Utah para descansar, ya que tenía un amigo que vivía allí. No tuve ningún problema durante la mayor parte del viaje, hasta que cometí la estupidez de decidir conducir las últimas 8 horas seguidas durante la noche. Estaba a 1 hora de Salt Lake City, aproximadamente a la 1 de la madrugada, cuando sucedió. Iba manejando por un camino rodeado de bosque, cuando vi algo que me obligó a frenar. Un ciervo decapitado, tirado justo en medio del camino. Bloqueaba por completo el paso, y como la carretera era muy angosta, no podía rodearlo. Todo a mi alrededor estaba completamente oscuro. Mis faros eran la única fuente de luz, salvo por la luna, que quizá estaba llena en ese momento, aunque no lo recuerdo bien. Ni siquiera se me ocurrió fijarme. Tenía que hacer algo. Intenté llamar primero a mi novio, pero la señal se cortaba constantemente. No pudimos hablar mucho, pero me alcanzó a decir que simplemente pasara por encima del ciervo. Que no valía la pena correr el riesgo de bajarme, en caso de que el depredador que lo mató aún anduviera cerca. Ojalá le hubiera hecho caso. En lugar de eso, bajé del auto y caminé hacia el cuerpo del animal. Mientras avanzaba, los grillos que había estado escuchando comenzaron a callarse poco a poco, hasta que el único sonido que quedó fue el del motor encendido de mi coche. Aquello me puso muy nervioso. Solo quería salir de ahí. Tomé las patas del ciervo y empecé a arrastrarlo hacia un costado, a la maleza. No pensaba tocar la cabeza. Fue entonces cuando ocurrió lo que me dejó marcado. Cuando terminé de mover el cuerpo, me limpié las manos en la camiseta y levanté la vista hacia el coche. Y ahí estaba, justo al lado de la puerta abierta de mi carro. Medía entre 2,10 metros y 2,40 metros. Estaba cubierto de pelo oscuro y se mantenía erguido sobre 2 patas. Sus ojos eran como los de cualquier persona, pero inyectados de sangre, al punto que apenas se distinguían las escleróticas. Las pupilas tenían un tono entre amarillo y naranja. Una de sus garras se aferraba a la puerta del coche, con unas uñas gruesas y largas que raspaban el vidrio. Me miraba directamente al alma. Jadeaba, con el ceño fruncido, como si estuviera furioso. Conmigo. Tan furioso que abrió lentamente la boca, mostrando unos colmillos enormes, de perro o lobo. Me quedé congelado, como un ciervo alumbrado por los faros, lo cual era irónico, ya que los faros ahora me iluminaban a mí. No sabía qué hacer. Di un paso hacia atrás con cautela, y entonces la criatura dio un paso hacia mí. Sus piernas estaban articuladas como las de un perro. A decir verdad, no se parecía a un hombre lobo de película. Era más bien un hombre lobo o un hombre perro. No tenía ropa,
aunque algunos restos de una camisa estaban colgando en su torso. Jamás había imaginado ver algo así. Empecé a entrar en pánico. De verdad pensé que esa noche iba a morir, solo y asustado en medio de la nada. Cuando di un último paso hacia atrás, cargó contra mí, rugiendo con el sonido más ensordecedor que había escuchado en mi vida. La adrenalina se apoderó de mí. En el último segundo, justo cuando estaba a menos de 1 metro de distancia, me lancé hacia un lado, esquivándolo. Intentó golpearme con sus garras, pero falló. Eso me dio la oportunidad de correr de vuelta al coche. Subí de un salto y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. Tenía que pasar justo por donde había estado el ciervo. Ahora con esa cosa parada ahí. Pero ya no me importaba atropellarlo. Solo quería huir. La bestia se lanzó contra el auto cuando pasé a su lado. El impacto sacudió todo el vehículo, pero yo ya iba ganando velocidad. Después de 20 minutos conduciendo más rápido de lo que debería, logré salir del bosque y regresar a la autopista. Fue entonces cuando me sentí a salvo. Llamé a mi novio, aunque apenas podía hablar de lo alterado que estaba. Él también se puso mal al escucharme. Después llamé a la policía. Dijeron que mandarían algunos guardabosques a patrullar ese camino. Incluso mencionaron que habían recibido varios reportes similares esa misma noche, en esa misma carretera. Nunca volví a saber nada del asunto. Siempre fui fan del horror, pero jamás imaginé que algo así pudiera ser real. Y todavía no estoy seguro de que lo haya sido. Me paso las noches intentando encontrar una explicación racional, pero no puedo. Escribí esto porque necesitaba que alguien más, aparte de mi novio, lo supiera. Nadie más cree que lo que vi fue real. Ojalá tuvieran razón. De lo único que estoy seguro es que, si no me hubiera lanzado a un lado en el último segundo, probablemente no estaría aquí para contar esto hoy. Esta historia no es mía, pero proviene de una mujer que vivía en Michigan, al norte del condado de Montcalm. Sucedió en una cabaña en medio del bosque. Nunca conocí a la mujer. De hecho, escuché la historia por primera vez de mi padre, y él la había leído en un periódico local. La mujer vivía sola en una pequeña cabaña rodeada de árboles. Una noche oscura, comenzó a escuchar algo extraño, un sonido de olfateo, como si algo husmeara por la ventana y la puerta principal. Al principio no entendía qué podía ser. Con curiosidad y algo de inquietud, abrió la ventana para mirar hacia afuera. Lo que vio la horrorizó. Justo frente a ella, al otro lado del cristal, había una cara parecida a la de un perro, mirándola directamente. No era un perro cualquiera. Tenía una expresión demasiado consciente, demasiado humana. La mujer entró en pánico, cerró la ventana de golpe y corrió a buscar un arma. Minutos después comenzó a escuchar arañazos furiosos y fuertes en la puerta de entrada. Aquello no solo quería asustarla, parecía que intentaba entrar. Sin pensarlo 2 veces, apuntó hacia el techo y disparó su arma, esperando ahuyentar a lo que fuera que estuviera ahí afuera. Afortunadamente, el disparo pareció surtir efecto. El sonido de los arañazos se detuvo y el extraño visitante desapareció. Ella llamó a la policía de inmediato. Cuando los oficiales llegaron, no encontraron ningún animal afuera, pero sí vieron un agujero en el techo, causado por el disparo. Sin embargo, lo más inquietante fueron las marcas que encontraron en la puerta. Había enormes arañazos en la parte exterior, demasiado grandes y profundos para ser de un animal común. No solo eso, alrededor de la entrada había docenas de marcas de garras, de formas que ninguno de los oficiales había visto antes. La mujer les contó todo: los sonidos de las garras, la cara en la ventana, el olfateo, todo. Los agentes estaban impactados. Acordaron que ningún ser humano podría haber hecho algo así a una puerta. Poco después, el incidente fue reportado en varios periódicos locales de Michigan. ¿Quién sabe?
Tal vez sí hay algo allá afuera. Algo que camina entre los árboles cuando cae la noche. Tal vez, solo tal vez, el Dogman existe y sigue acechando. Esta es una historia que viví yo mismo. Antes de comenzar, quiero aclarar algunas cosas para que se entienda mejor el contexto. Soy un tipo grande, mido cerca de 2 metros, y poco antes de que todo esto pasara, había obtenido mi segundo cinturón azul en karate. Siempre he sido más del tipo que pelea que del que huye. Además, no vivo en Estados Unidos. Vivo en Alemania. Así que si en algún momento menciono alguna distancia o medida, estoy usando el sistema métrico. También es importante decir que en mi país no hay historias sobre dogmen, solo leyendas de hombres lobo. Pero lo que vi no fue un hombre lobo. No había luna llena esa noche, así que esa posibilidad está descartada. Todo ocurrió una tarde cuando decidimos, junto con 2 amigos, ir de campamento a un área boscosa cercana a nuestro pueblo. Habíamos pasado mucho tiempo encerrados bueno, ya sabes por qué. Así que la idea de pasar una noche al aire libre nos parecía perfecta. Nos reunimos en mi casa, ya que está cerca del camino que lleva al bosque. Cargamos todo el equipo de campamento en el coche de uno de mis amigos y partimos hacia el bosque. El sol ya empezaba a esconderse. Salimos más tarde de lo planeado porque uno de mis amigos tuvo que quedarse 1 hora extra en el trabajo. Cuando llegamos, apenas quedaba algo de luz. Nos pusimos manos a la obra para montar el campamento. Mientras mis amigos descargaban el coche y armaban las tiendas, yo me fui a recolectar leña. Estuve así unos 30 minutos, alejándome cada vez más del campamento, adentrándome en el bosque. Fue entonces cuando escuché algo que me puso los pelos de punta. Pasos pesados detrás de mí, acompañados de un gruñido grave, como de lobo. Me extrañó mucho porque los lobos fueron erradicados de este bosque hace siglos por los granjeros que querían proteger a su ganado. Solté la leña que llevaba en los brazos y comencé a girarme lentamente. Lo que vi me dejó paralizado. A unos pocos metros de mí, de pie sobre sus patas traseras, había una criatura enorme cubierta de un pelaje gris oscuro. Tenía un rostro parecido al de un lobo, con ojos amarillos intensos que parecían atravesarte. Medía al menos 2,5 metros. Tuve que alzar la vista para mirarla a los ojos. Pero lo que más me impactó, incluso más que su apariencia, fue lo que llevaba en sus brazos. Una niña. No podía decir si estaba viva o no, pero no vi sangre ni heridas visibles. Mientras la miraba, la criatura dio un paso más hacia mí. Luego se inclinó hasta que su hocico estuvo a pocos centímetros de mi cara. Podía sentir su aliento cálido mientras me olfateaba, como si intentara memorizar mi olor. Esa sensación duró apenas unos segundos, pero a mí me pareció una eternidad. Después de eso, retrocedió lentamente, se agachó y depositó con cuidado a la niña en el suelo frente a mí. Luego se puso en 4 patas, me lanzó un último gruñido, como advirtiéndome que me largara del bosque, y salió corriendo por donde había venido, tan rápido que agradecí no estar huyendo de él. Me quedé unos segundos mirando hacia la dirección por donde se había ido, hasta que escuché una vocecita débil preguntándome si la criatura ya se había ido. Le respondí que sí, y le pregunté si estaba bien mientras la ayudaba a levantarse. Ella también respondió que sí. Vi que tenía algunos moretones en la cara, y le pregunté qué le había pasado. Me dijo que no habían sido causados por el ser, sino por su padrastro, que era abusivo. Había huido de casa el día anterior, tratando de llegar a casa de su tío que vive en nuestro pueblo. Para evitar que sus padres la encontraran por carretera, decidió cruzar el bosque. Me contó que, poco antes de mi encuentro, había escuchado un gruñido detrás de ella. Al voltear, vio a la criatura acercándose en 4 patas. Recordó haber escuchado que lo mejor ante un depredador era hacerse la muerta,
así que se tiró al suelo sin moverse. La criatura la levantó y se la llevó, pero como no quería provocar ninguna reacción en él, decidió quedarse completamente quieta mientras la cargaba. Le ofrecí llevarla con su tío, y aceptó. Caminamos de regreso al campamento y le expliqué a mis amigos que la había encontrado en el bosque y que iba camino a casa de su tío. No les conté nada del hombre perro. Sabía que no me creerían. La llevamos en el coche hasta la casa de su tío, quien la recibió agradecido y nos dio las gracias por haberla llevado. Después de todo eso, decidimos posponer el campamento para otro día. Todavía no sé por qué la criatura no me atacó ni a mí ni a la niña. Tal vez solo quería ayudarla. Obviamente, me alegra que haya sido así, pero sinceramente, no sé si quisiera volver a encontrarme con él. Quién sabe si la próxima vez será tan amable, especialmente si tiene hambre. Vivía en los suburbios de Salt Lake City, en una casa que estaba a unos 30 kilómetros del bosque o la montaña más cercanos. Una noche, me desperté alrededor de las 4 de la madrugada, porque tenía la boca extremadamente seca. Mi habitación estaba en el segundo piso de la casa, así que tuve que bajar para tomar un poco de agua. Cuando volví a subir, me metí en la cama otra vez e intenté volver a dormir. Pasaron un par de minutos y, de repente, se me erizó el vello de los brazos. Lo primero que hice fue mirar alrededor de la habitación, solo para asegurarme de que lo que me había puesto así no estuviera ahí conmigo. Ya me habían pasado cosas extrañas tanto en mi habitación como en el área justo afuera, así que no lo tomé a la ligera. Después de comprobar que todo parecía en orden, me levanté y me acerqué a las persianas. Fue en ese momento cuando supe que lo que me hacía sentir así tenía que estar afuera. Cuando miré por la ventana, vi a un venado corriendo por la calle, justo frente a mi casa. Unos segundos después de que el venado pasara corriendo, vi algo más que iba detrás de él. Esa criatura fue, sin duda, lo que había activado mi instinto de alerta. Estaba cubierta de un pelaje espeso y oscuro. Tenía manos grandes, parecidas a las de un humano, pero en lugar de dedos, tenía unas garras largas. Las piernas también eran algo humanas, pero torcidas, como si estuvieran al revés. Su cabeza era como la de un lobo. Era alta. Diría que medía aproximadamente 2/3 de la altura del poste de luz que hay afuera de mi ventana. Además, era increíblemente rápida. Cruzó los 45 metros de mi calle en cuestión de segundos. Después de ver eso, no pude volver a dormir. Durante un tiempo, ni siquiera me atreví a mirar por la ventana otra vez. No es que crea en cosas paranormales, pero me gusta escuchar historias así. Siempre trato de buscarle una explicación lógica a todo, pero después de eso, empecé a creer que hay cosas que todavía no hemos descubierto oficialmente. Un tiempo después de aquella noche, mi hermana también vio a la misma criatura caminando por la calle. Eso me confirmó que lo que había visto no había sido un sueño. Ella dio la misma descripción, con la diferencia de que alcanzó a verle los ojos. Me dijo que eran de un tono rojo anaranjado. Cuando era joven, vivía en los bosques de Australia. Tenía unos 3 años cuando ocurrió esta historia. Mi hermano mayor, Josh, siempre decía que veía a un hombre en el árbol al fondo de nuestra cabaña de madera. Teníamos un gran patio trasero rodeado de enormes pinos. Según él, había un hombre que se sentaba en uno de los grandes árboles, y mi hermano siempre iba a hablar con él. Sin embargo, nadie más lo había visto. Al día siguiente, mi hermano dijo que el hombre había saltado de árbol en árbol y se había acercado a la casa. Un árbol por día, aparentemente. Mi madre era muy supersticiosa. Creía en espíritus, fantasmas, demonios, etc. Siempre decía que ese hombre nunca nos haría daño y, hasta cierto punto, tenía razón. Pero a mí, nunca me gustó.
Sentía algo muy extraño cuando hablábamos de ese hombre, y, incluso hoy, todavía me da escalofríos pensar en él. Una noche, una amiga de mi madre, con quien había estado peleando últimamente, la llamó muy asustada. Le dijo que había tenido un sueño y que no debíamos dejar que nosotros, los niños, fuéramos solos al arroyo que estaba cerca. Le contó que en su sueño, un hombre había empujado a mi hermano al agua y lo había ahogado. Mi madre le creyó y dijo que ya no podíamos hablar con ese hombre. Mi hermano dijo que eso lo había enfurecido y que nos haría pagar por sus acciones. Más tarde esa semana, nos quedamos sin leña, así que mi padre, mi hermano y yo fuimos a buscar más. El único lugar con buena leña que podíamos usar, dado que había estado lloviendo, estaba cerca del arroyo. Mi padre comenzó a cortar madera y nos aseguró que vigilaría a mi hermano, diciendo que nunca lo perdería de vista y prestó mucha atención a él mientras cortaba la madera. Oí un ruido extraño cerca del agua y sentí la necesidad de caminar hacia allí, como cualquier niño inocente. Hasta ese momento, había permanecido cerca de mi padre, así que cuando me alejé, no lo notó. Estaba prestando más atención a mi hermano, después de todo. Pronto llegué al borde del arroyo cuando algo me empujó y el suelo bajo mis pies cedió. Caí al agua. Mi padre, que estaba tan atento a mi hermano para asegurarse de que no cayera, que no se dio cuenta inmediatamente. Afortunadamente, mi padre escuchó cuando caí al agua. Corrió y saltó para sacarme del agua helada. Debía estar a unos 24 grados. Mi padre nos agarró a ambos y corrimos de vuelta a casa. Afortunadamente, no me hice mucho daño. Solo estaba frío, mojado y con algunos rasguños. Nos mudamos poco después, debido a otras experiencias sobrenaturales en esa casa y porque se acercaba la temporada de incendios forestales. Se esperaba que el fuego pasara cerca de nuestra casa, pero con los enormes pinos cerca, no queríamos arriesgarnos. Desde entonces, nunca volvimos a ver a ese hombre, y espero nunca más sentir esa mirada penetrante a través de las cortinas. Si fue un ángel guardián el que le advirtió a la amiga de mi madre o no, estoy agradecido de que nos advirtieran. Al espeluznante fantasma o demonio, espero que nunca nos volvamos a encontrar. Era finales de los 70 y yo vivía en Sioux Falls, Dakota del Sur, donde me había criado. Nuestra gran casa victoriana estaba en una colina cerca del centro de la ciudad, y tenía amigos que vivían a un par de cuadras en un apartamento alquilado. Mis padres estaban en nuestra casa del lago, así que tenía la casa de la familia para mí solo. En esos días ni siquiera nos molestábamos en cerrar con llave las puertas. Eran probablemente las 2 de la madrugada cuando comencé a caminar de regreso a casa. Mi cuadra tenía 2 bloques de largo comparada con las cuadras alrededor, así que desde la casa de mi amigo hasta la mía, tenía que subir una calle empinada durante un par de bloques, luego subir una larga escalera, pasar por el patio trasero del vecino y cruzar el valle hasta nuestra entrada. El vecino nos había dicho a través de mis padres que estaba bien con este arreglo. Así que comencé a subir la colina y noté un ruido detrás de mí. Estaba bajo una farola y bajo esa luz vi una extraña figura humanoide. Si era humano, era la persona más extraña que había visto. Era enano, con brazos muy largos y muslos enormes. Inmediatamente noté que también era muy peludo, especialmente en la cabeza, pero solo podía ver su silueta negra porque estaba directamente bajo la farola. Lo segundo que noté fue que respiraba muy fuerte, muy ruidosamente. Al principio no podía creer lo que estaba viendo. Seguí subiendo la colina, mirando hacia atrás un par de veces, y entonces esa cosa empezó a correr colina arriba tras de mí. Crucé la siguiente calle y comencé a subir las empinadas escaleras del vecino, y me apresuré hacia la puerta de su patio trasero. Podía oír a esa cosa subiendo las escaleras detrás de mí, así que no me detuve. Corrí a través del valle y subí por la entrada junto a nuestro garaje, y esa cosa, para ese momento, estaba casi en el callejón detrás de mí.
Corrí hacia el porche trasero y la puerta trasera estaba cerrada. Estaba tan aterrado que salté por encima de la barandilla y corrí por la entrada hacia el porche delantero con esa cosa, jadeando y pisoteando, justo detrás de mí. Gracias a Dios, la puerta principal estaba sin llave. Me lancé adentro y la cerré de golpe, y esa cosa o persona, o lo que fuera, se arrojó contra la puerta. Pero la cerré con cerrojo y luego cerré la puerta interior del vestíbulo y me apoyé contra ella completamente sin aliento. Entonces, comenzó a pasearse alrededor de mi casa. Mi madre había remodelado y puesto cortinas pesadas en las ventanas, pero podía oír su respiración pesada mientras parecía intentar mirar por cada ventana. Cuando lo vi por primera vez, parecía bajo, pero juro que podía ver sus sombras en las ventanas, que estaban todas a más de 6 pies del suelo. Entonces, me aterrorizó que intentara entrar por el sótano, por la puerta a nivel del suelo del garaje, que rara vez usábamos. Cautelosamente bajé los escalones y me horroricé al encontrar esa puerta sin llave. Rápidamente eché el cerrojo y entré en nuestro sótano muy aterrador, aliviado al encontrar todas las ventanas seguras allí. Pero todavía podía escuchar pisadas en el patio trasero y la entrada. Fui a la cocina al escritorio de mi madre y llamé a mi hermano mayor, diciéndole que alguien estaba tratando de entrar en nuestra casa. Dijo que vendría enseguida. Entonces, algo comenzó a golpear las ventanas de la cocina y a patear la puerta trasera. Estaba tan asustado que corrí al comedor y me arrastré debajo de la mesa. Eventualmente, todo se detuvo, y después de lo que pareció una eternidad, mi hermano estaba gritando en la puerta principal con su esposa. Cuando mis padres regresaron un par de días después, dijeron que me lo había imaginado todo. Pero muchos años después, cuando salí de Houston para visitar a mi familia en Navidad, mi madre y yo estábamos sentados en la cocina tarde en la noche, y hubo un ruido en la puerta del sótano detrás de mí. Ella me preguntó si alguna vez me había preguntado si la vieja casa estaba embrujada, y le dije que pensaba que sí podría estarlo. No dijo nada después de eso. Ella era un enigma. Sin mencionar que hubo historias a lo largo de los 70 de avistamientos extraños en y alrededor de Sioux Falls. Todo comenzó hace 1 año y medio. Mi esposo y yo acabábamos de mudarnos juntos a nuestra primera casa, una granja que alquilamos del jefe de mi esposo. Era una casa hermosa, construida por el padre del jefe de mi esposo a principios de los años 50. El exterior había sido blanco puro, pero con el tiempo, la pintura se había pelado y la casa estaba un poco inclinada. Tenía 2 habitaciones, un baño, una enorme sala de estar y cocina, y un espíritu más grande que la vida. El jefe de mi esposo se llamaba Bob, y sabíamos que su padre había fallecido en esa casa, en la habitación al final del pasillo. Decidimos usar esa habitación solo para almacenamiento. Desde el principio empezaron a ocurrir cosas extrañas. Veíamos cosas con el rabillo del ojo, y aparecían parches de humo sin razón. El primer evento realmente aterrador ocurrió una noche cuando estábamos viendo La Mujer de Negro 2. Eran alrededor de las 3 de la madrugada, y todo estaba en silencio. Justo en el clímax de la película, escuchamos un vidrio romperse en la cocina, que estaba junto a nuestra habitación. Pausamos la película y nos quedamos en silencio. Escuchamos pasos, y luego, nada. Asustados porque no teníamos animales, abrimos la puerta. Mi esposo, Will, llevaba un bate de béisbol por si había un intruso. No había nadie, pero encontramos el vidrio roto por toda la cocina y la mesa. Nos calmamos un poco y lo atribuimos a un accidente raro. Pasa a veces, ¿no? Me lo pregunté muchas veces durante ese tiempo. Con el tiempo, las cosas siguieron siendo extrañas. Siempre que lavaba los platos, sentía que alguien estaba detrás de mí. Cuando el asiento del inodoro quedaba levantado, las toallas del estante de arriba caían en él, y eventualmente
La tapa del inodoro empezaba a cerrarse sola. Un día estaba lavando los platos y limpiando la cocina cuando las luces se apagaron sin razón aparente. Recuerdo haberme sentido en pánico y pensé, ¿qué hago? Siendo una persona lógica, seguí estos pasos. 1. Agarrar las llaves al borde de la mesa. 2. Agarrar la chaqueta con el celular en la silla. 3. Intentar encender las luces en el dormitorio. 4. Salir corriendo de la casa. No sé por qué tuve esa reacción, pero me sentí amenazada. Completé los pasos en tiempo récord. Abrí la puerta y salté al coche, yendo a la casa de mi mamá, hasta que Will regresó. Más tiempo pasó, y una mañana Will y yo estábamos acostados en la cama viendo las noticias cuando él afirmó haber visto la sombra de un hombre con una camisa gris caminando por la puerta. Luego las cosas se pusieron aún más locas. Una fría noche de febrero, la madre de Will vino a pasar el fin de semana con nosotros. Estábamos sentados en la mesa poniéndonos al día y jugando juegos de mesa cuando escuchamos algo golpeando la puerta. Eran las 2 de la mañana, así que supe que no podía ser nadie conocido. Me levanté rápidamente para mirar por el cuadrado de vidrio y ver quién estaba golpeando la puerta, pero no había nadie. No abrí la puerta, recordando las advertencias de mi abuela sobre visitantes invisibles. No quería invitar a nada a mi casa que no debería estar allí. Esa noche también encontramos charcos de agua aleatorios en la casa. Pensamos que podría ser por mala aislación, pero era una sustancia extraña. Mi suegra trató de limpiarlo y fracasó. Tenía una textura similar al aceite y era prácticamente imposible de limpiar, como jugo de babosa o algo así. Continuamos con la visita y ella regresó a su ciudad natal en Missouri. Un par de semanas después, invitamos a unos amigos a pasar el rato y tomar unas cervezas. Estábamos reunidos en el dormitorio cuando comenzamos a hablar sobre lo embrujada que estaba la casa. Estábamos un poco borrachos y rompimos nuestra regla no escrita de nunca mencionar lo embrujada que estaba la casa mientras estábamos en ella. Mientras hablábamos, la lámpara conectada a la pared comenzó a parpadear. Parpadeó durante lo que parecieron minutos y luego se detuvo. Nuestros amigos nunca volvieron a visitarnos. Un mes después decidimos mudarnos a una casa más barata y más cerca de nuestros trabajos. Mientras limpiábamos, mi mamá notó una niebla de humo. Trató de agitar sus brazos a través de ella sin éxito. Permaneció allí un momento y luego finalmente se evaporó. Nos encogimos de hombros y seguimos empacando y limpiando. Un par de horas después, mi mamá abrió la puerta principal, que era de madera de roble, para dejar entrar aire y aliviar el olor a lejía. Mientras se movía por la casa, notamos que la puerta crujió suavemente, como si estuviera a punto de cerrarse de golpe, pero luego se detuvo a mitad de camino y se cerró suavemente. Un día después, Will y yo estábamos listos para irnos. Fuimos a la casa una última vez para recoger las últimas cajas. Mientras cerrábamos la puerta y nos sentamos en el coche, observamos la primera casa en la que habíamos vivido juntos. Mientras mirábamos, notamos algo extraño en el dormitorio en el que habíamos estado. Vimos a un hombre parado allí, mirando hacia el jardín. No era una sombra, ni una niebla, ni una aparición. Vimos una figura sólida de un hombre con cabello gris, gafas ovaladas y una camisa de trabajo gris, mirando hacia el jardín. Nos miró, sonrió y saludó. Nos quedamos sin palabras, solo miramos. Will y yo observamos cómo ese hombre en nuestra casa vacía se alejaba de la ventana. Unas semanas después, Will y su jefe Bob hablaban sobre la casa. Bob mencionó que la habitación en la que habíamos estado era la mejor porque era el dormitorio principal. Resulta que esa era la habitación de su padre, la misma en la que murió. La habitación que habíamos escogido a propósito para evitar la habitación en la que alguien murió. Pero así es como suelen salir las cosas, ¿verdad? Especialmente cuando tu esposo se encarga de los detalles. Hasta el día de hoy todo es tan vívido. Nunca olvidaré esa casa. Nunca olvidaré lo que pasó y definitivamente nunca olvidaré la sonrisa diabólica de ese hombre, quemando sus ojos en mi alma.
Esto ocurrió cuando estaba en los cadetes. No recuerdo el año exacto, pero creo que fue hace más de 16 años, y no fui el único que lo vivió. Éramos al menos 30 cadetes y unos 10 oficiales. Nos encontrábamos en medio de un bosque en el norte de Saskatchewan, junto con varios otros cuerpos de cadetes. Era un curso de entrenamiento básico al que nos ofrecimos para ir. Desde que llegamos, sentí una inquietud, pero la ignoré pensando que solo eran nervios por estar lejos de casa durante varias noches. Cada noche, dormíamos en tiendas de campaña que montábamos nosotros mismos. Los días eran rutinarios: desfiles matutinos, desayuno, clases, almuerzo, desfile vespertino, cena y algo de tiempo libre antes de apagar las luces. Pero la última noche fue la más memorable. Todos escuchamos lo que parecían ser dos mujeres gritando, despertándonos a todos. Los oficiales nos dijeron que nos quedáramos en la plaza de desfiles mientras ellos investigaban los gritos. Mientras los oficiales investigaban, creí ver algo correr hacia el bosque y detenerse para mirarme. Parecía una persona, pero podía ver los huesos bajo su piel, y tenía algo cubriéndole la cara. Lo observé unos segundos antes de ver otro. De repente, la palabra Wendigo vino a mi mente, pero no podía creerlo. Ambos me miraron por unos segundos más, y luego corrieron más adentro del bosque. Después de unos minutos, los oficiales regresaron, y nos contaron una historia inventada de que dos cadetes mujeres solo estaban tratando de asustarnos y que volviéramos a dormir. No mencioné lo que vi porque no quería que pensaran que estaba loco. A pesar del miedo que sentía por los Wendigos mirándome, logré dormirme. Al día siguiente, encontré 2 pares de marcas de garras que llevaban al bosque. Seguí mi curiosidad y pronto vi 2 pares de ojos rojos brillando, pero entonces escuché a mi amigo llamándome. Me giré hacia él y me preguntó si había visto las marcas de garras. Le dije que sí, y me advirtió que me alejara de esos bosques. Mientras nos íbamos, volví a ver a uno de esos Wendigos. Creí escuchar una risa mientras los autobuses se alejaban del campamento. Ahora que lo pienso, puede que haya tenido un encuentro no con uno, sino con 2 Wendigos. Eso me aterra, porque sé que no fui el único que los vio. Más tarde, supe que el amigo que me llamó lejos del bosque le contó a mi hermana que también vio algo en el bosque, y tenía miedo de decírmelo porque no quería que me alterara. Trabajo en protección cercana, viajando del Reino Unido a Europa, Irak y otros entornos hostiles. Este trabajo puede ser estresante, así que cuando estoy en casa y fuera de servicio, me gusta escaparme a las colinas de Escocia. Decidí hacer una acampada de una noche en una zona muy popular para senderismo y escalada, cerca de un lugar llamado Erika. Cargué la camioneta y llevé a mi mejor amigo, mi perro Bear, un boerboel sudafricano. Es un perro guardián muy grande, y si conoces la raza, sabrás que pueden superar los 60 kilos. Llegamos al lugar, monté el campamento, y nos aislamos, aunque había una carretera a lo lejos. Fuimos a dar una caminata y luego pasamos una buena noche. Cociné unos buenos filetes para los dos, y tomé un par de rones. Pronto llegó la hora de dormir. Esta vez llevé una tienda grande, así que coloqué la cama de Bear en el área de estar, y yo me quedé con el dormitorio. Cerré bien la tienda, y nos fuimos a dormir. Un tiempo después, me desperté con el ruido de algo tocando la tienda. Me senté, aún en mi saco de dormir, tratando de entender qué estaba pasando. Entonces vi la pared de la tienda moverse, como si algo la empujara y se acercara hacia mí. Ojalá pudiera decir que no tuve miedo, pero lo tuve. No sabía qué hacer, así que lancé un gran puñetazo a través de la pared de la tienda y conecté con algo, pero no hubo ningún ruido, ningún grito, ningún paso, nada. Agarré mi hacha y salí del dormitorio. Bear seguía durmiendo, lo cual era extraño, ya que es un perro guardián increíblemente bueno. Entonces noté que la puerta de la tienda estaba abierta en la parte superior,
como si alguien o algo hubiera asomado la cabeza para mirar adentro. Salí de la tienda con Bear, buscando huellas o algún rastro, o incluso luces en la carretera cercana por si era una especie de broma extraña. Pero no había nada y no puedo explicarlo. Mi perro guardián ni siquiera oyó nada, pero sé que golpeé algo. Al final, lo atribuí a una oveja suelta o algo así, pero no es una zona agrícola, y las ovejas no suelen abrir puertas y mirarte mientras duermes. Hace varios años, mis dos amigos, Alejandro y Luis, y yo, hicimos un pequeño viaje por carretera a un hospital abandonado para tuberculosos, llamado Fort Sun Sanatorio. Unos días antes del viaje, investigué un poco para conocer la historia del edificio abandonado. Está a unos 45 minutos en coche desde donde vivo hasta Fort Sun. En el camino, tuve una sensación extraña, como si algo estuviera mal con ese lugar, pero lo ignoré, pensando que solo eran mis nervios, ya que había leído sobre los fantasmas que supuestamente habitaban allí. Fort Sun Sanatorio se encuentra en medio del pequeño pueblo de Fort Sun. Fue construido en 1912 para pacientes con tuberculosis. Debido a que el desarrollo de la medicina aún estaba en sus primeras etapas, muchos pacientes fallecieron, más niños que adultos. Y como las familias no querían contraer la enfermedad, los pacientes que fallecían eran enterrados en el lugar. A lo largo de los años, muchos pacientes no solo sufrían por su enfermedad, sino también por el abandono y el abuso. Mi abuela me contó que mi abuelo tuvo que ser admitido allí cuando contrajo tuberculosis. Durante 3 años, sufrió abusos y eso lo afectó durante muchos años después de ser dado de alta. Las personas que fueron admitidas en Fort Sun tuvieron una experiencia muy difícil y, hasta el día de hoy, aún se puede sentir la tristeza y la soledad que acechan esas paredes. Cuando llegamos allí, una sensación de temor se apoderó de mí. Le dije a Alejandro que sentía que algo andaba mal, pero él me dijo que solo estaba asustada y que él y Luis me protegerían si encontrábamos algo raro. Debería mencionar que estos dos chicos medían más de 1,80 m y eran bastante corpulentos. Sin embargo, al haber crecido con una sensibilidad a lo sobrenatural, sabía que algo no estaba bien y que no solo era miedo. Seguimos caminando hacia el primer edificio. Solo quedan 3 edificios de los varios que había antes de que el sanatorio cerrara oficialmente en los años 70. Llegamos a la puerta principal del primer edificio y, de nuevo, la sensación de temor se apoderó de mí. Pero para demostrar que no dejaría que el miedo se apoderara de mí, seguí a Alejandro y Luis al edificio. Tuvimos que encender las linternas de nuestros teléfonos porque en el primer piso todas las ventanas estaban tapiadas. Las encendimos y comenzamos a caminar más adentro del edificio. Hacía mucho frío, y el edificio parecía haber sido cerrado solo por el día. Todo estaba bastante bien conservado, excepto por algunos vándalos que habían volcado escritorios y sillas. Caminamos lentamente por el corredor derecho, mirando dentro de las habitaciones. Aunque estaba asustada por dentro, la belleza del edificio era bastante tranquilizadora y, en poco tiempo, olvidé la sensación de temor. Continuamos explorando el primer piso y, una vez que terminamos, nos mudamos al segundo piso, luego al tercero y al cuarto, y antes de darnos cuenta, estábamos en el siguiente edificio. La sensación de temor que había desaparecido antes volvió con fuerza. Sabía que algo malo iba a pasar, pero siendo los escépticos que eran, Alejandro y Luis me dijeron que solo estaba asustada y que ellos me protegerían. Entramos en el segundo edificio. Me quedé preguntando dónde estaba Luis, porque inmediatamente había corrido escaleras arriba cuando entramos. Alejandro respondió: «No te preocupes por él, ven a ver esto». Antes de que pudiera moverme, una sensación de frío helado me rodeó. Me quedé allí, con miedo de mirar a mi alrededor por temor a ver algo que no quería ver. Podía sentir este frío moviéndose a mi alrededor, y luego sentí unos pequeños dedos helados acariciar mi mano. Estaba en shock,
sin querer creer lo que estaba pasando. Me dije a mí misma que mi mente me estaba jugando una mala pasada, así que corrí hacia Alejandro. Él comenzó a mostrarme unos documentos. Leí: paciente, Ana J. Gómez. Fecha de nacimiento: 2 de abril de 1907. Fallecimiento: 14 de agosto de 1918. Me di cuenta de que este era el edificio para los niños y esos pequeños dedos que había sentido hace solo unos momentos eran de un niño. Empecé a entrar en pánico y le grité a Alejandro que debíamos irnos inmediatamente. Luis debió haberme oído gritar desde arriba porque bajó corriendo para ver qué pasaba. Luis, dije aterrorizada, quiero irme. Pero antes de que Luis pudiera responder, Alejandro intervino. No, nos queda un edificio más por explorar. Puedes quedarte conmigo mientras exploramos el último edificio, ¿de acuerdo? No quería quedarme allí, pero sabiendo que los chicos realmente querían ver el edificio más grande, accedí. Fuimos al último edificio. No quería entrar, pero tampoco quería quedarme sola, así que Luis, Alejandro y yo entramos. Este lugar es enorme, dijo Luis, pareciendo un niño en una tienda de dulces. Una vez más, corrió a explorar. Alejandro cumplió su promesa y no se apartó de mi lado. Empezamos a mirar alrededor, y durante los primeros 15 minutos, todo parecía estar bien. Subimos al tercer piso, pero fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse raras, y de nuevo, la sensación de temor volvió. No solo la sensación de temor, sino la de que alguien estaba allí con nosotros. Podía sentir la presencia de una mujer de algún tipo. Traté de ignorarlo y seguí mirando alrededor. Alejandro llamó mi atención rápidamente y dijo: ¿oyes eso? Tratando de ignorarlo por miedo, respondí: ¿oír qué? Antes de que pudiera terminar lo que estaba diciendo, él me interrumpió. ¿No oyes eso? Parece que alguien está haciendo clic con un bolígrafo. Entonces, comencé a escuchar el clic también. Corrimos hacia donde provenía el sonido, pero cuando llegamos allí, se detuvo. Había un escritorio allí. Empezamos a buscar en el escritorio y los papeles que estaban tirados por el suelo, buscando la fuente de ese sonido, pero no había nada. Cuando comencé a hablar, Alejandro me interrumpió de nuevo. ¿Oyes eso? Parece que alguien está jadeando por aire. Me detuve y traté de escuchar. De hecho, sonaba como si alguien estuviera teniendo dificultad para respirar. Estaba muy asustada ahora, pero Alejandro me dijo que lo siguiera para encontrar el sonido, así que lo hice y nos llevó a una habitación de pacientes. Volví a sentir la presencia femenina. Aún podíamos escuchar la respiración. Ambos entramos en la habitación y de nuevo, el sonido se detuvo. Alejandro estaba empezando a sentirse incómodo y salió de la habitación para mirar por el pasillo. En cuestión de segundos, escuché una risa y la puerta se cerró de golpe. Estaba atrapada en la habitación. Pensando que Alejandro solo estaba bromeando, le grité: «Alejandro, deja de hacer eso, no es gracioso. Déjame salir». Alejandro me gritó: «No soy yo». Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Entonces grité: «Sácame de aquí». Luis debió haberme escuchado porque corrió hacia nosotros desde abajo. Nos preguntó qué estaba pasando. Alejandro y yo estábamos luchando para abrir la puerta. Luis se unió para tratar de abrir la puerta y finalmente, después de lo que parecieron minutos, la puerta se abrió. Estaba llorando y sin aliento. Corrí hacia los brazos de Alejandro, temblando, y después de que eso sucediera, Luis y Alejandro finalmente me creyeron sobre mi sensación de mal presentimiento. Salimos corriendo de allí tan rápido como pudimos, y, mientras nos íbamos, lo que se suponía que era un edificio vacío, se sentía más como si cientos de personas estuvieran allí, observándonos mientras corríamos por nuestras vidas. Quisiera decir que nunca volví, pero estaría mintiendo. Después de esa experiencia, perdí contacto con Luis y Alejandro. Luis se mudó y Alejandro tuvo un colapso mental.
Estuvo en un hospital por un tiempo y descubrí que le diagnosticaron psicosis. Supongo que lo que estaba allí debió haberse pegado a él porque nunca fue el mismo después de ese día. He vuelto a Fort Sun recientemente. Aún se ve igual que cuando fui allí hace años, pero la energía es mucho más oscura. La gente ha dejado pentagramas y objetos rituales extraños. Soy más valiente que cuando era más joven, pero hay algo allí que no quiero que se me pegue. He visto lo que parecen niños tratando de jugar al escondite detrás de los árboles cerca de los edificios y sé que no son niños. Puedes escuchar pasos y no ver a nadie venir. Puedes escuchar una pelota rebotar y no hay nada allí. Todo lo que puedo decir es que no busques el mal porque no sabes qué te seguirá hasta casa.